el día de hoy, y sin mayor preámbulo, doctor Alor, ¿no? Le damos pase para que pueda iniciar su exposición el día de hoy. Estimado profesor, muy buenos días con todos los presentes. Muchas gracias por su gentil y generosa presentación. Estamos aquí para aportar y justamente nos encontramos con todas las ganas de poder realizar una sesión que resulte siendo interesante para los participantes. Quisiera, por favor, tener la posibilidad de compartir pantalla para de una vez ingresar al tema que nos reúne en esta ocasión. En esta ocasión vamos a tratar respecto a algunos temas vinculados a la investigación preparatoria en líneas generales y vamos a empezar señalando algunos temas en torno o algunos aspectos que consideramos importantes en torno a la implementación del Código Procesal Penal. ¿Cuánto demoró la implementación del Código Procesal Penal? ¿Por qué ha demorado tanto la implementación del Código Procesal Penal? He tenido una experiencia personal en cuanto a esta implementación normativa. Y por supuesto vamos a tocar algunos temas vinculados a la problemática de las diligencias preliminares y la investigación, todo de la mano precisamente de temas casuísticos o de planteamientos casuísticos y jurisprudenciales que vamos a compartir con ustedes. Parte de la información que vamos a exponer en esta oportunidad guarda relación con una serie de planteamientos que nosotros solemos realizar tanto en la academia como a el personal jurisdiccional y fiscal con los cuales trabajamos en cuanto a los temas de capacitaciones, dirigidos precisamente a reflexionar, porque este es un diplomado que tiene un fuerte componente aplicativo. Buscamos que esto les sirva a todos ustedes a partir de la reflexión. Entonces, la metodología parte por una exposición y por supuesto por las reflexiones que vamos a ir realizando a medida que pasen los minutos. Entonces vamos a compartir con ustedes nuestra presentación de esta oportunidad. Muy bien, me imagino que ya debe verse la presentación en pantalla. Y vamos a iniciar hablando acerca de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Perú. En el año 2017, como pueden ver ustedes en el mapa que les estoy mostrando aquí al frente, en el año 2017, cuando se hablaba de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Perú, teníamos la idea que esta implementación se iba a dar de forma progresiva, es decir, en el año 2017 e incluso años antes, se tenía la concepción de la necesidad de que este nuevo modelo vaya incorporándose de manera paulatina, progresiva en nuestra normativa, en nuestra legislación. Y para esto, la primera experiencia que hubo respecto a la implementación del nuevo código, como ustedes saben, se dio en el Distrito Judicial de Huaura. Un 1 de julio del año 2006 se inició o se puso en vigor el Código Procesal Penal en el Distrito Judicial piloto, entre comillas, de Huaura, en donde esta normativa, digamos, entró a tener vigencia en ese ámbito del Perú. Digamos que el primer laboratorio en donde se aplicó esta normativa a nivel nacional fue en el Distrito Judicial de Huaura. Allí, por ejemplo, tanto los jueces, fiscales, defensores públicos, defensores privados, procuradores y todos aquellos colaboradores de la Administración de Justicia tuvieron pues que asumir esta complicada y difícil tarea. Y ahora vamos a ver precisamente por qué
resultaba siendo complicado aplicar un código del cual se sabía muy poco, un código del cual solamente se tenía el cuerpo normativo que todos conocemos, que se iba a poner en vigor a partir de el hecho de que los operadores jurídicos iban a hacer un fuerte ejercicio de interpretación, porque recuerden ustedes que ahorita muchos hablamos del Código Procesal Penal, muchos nos referimos al Código Procesal Penal en diversas partes del país, cada vez que viajamos a diversos lugares del país para temas de capacitación en Código Procesal Penal, tenemos muchas cosas claras, pero en el año 2006, en el Distrito Judicial de Huaura, aquello definitivamente no estaba claro. Era una normativa que recién iba a entrar en vigor, se trataba de una normativa que prácticamente a muchos los terminó, entre comillas, sorprendiendo, pese a que varios fiscales, varios jueces, varios defensores públicos habían recibido capacitaciones intensas, algunos de ellos con capacitaciones en los Estados Unidos, en Centroamérica, para poder conocer el modelo. Sin embargo, vamos a ver ahora que nuestro Código Procesal Penal, en el ámbito, por ejemplo, de las diligencias preliminares, investigación preparatoria, también en la etapa intermedia y, por supuesto, también en el juicio, cuenta con muchos espacios abiertos a la interpretación de los operadores jurídicos. Muchos espacios que han procurado ser llenados por pronunciamientos de la Corte Suprema, y también por la jurisprudencia en general, ¿no? Por ejemplo, la Sala Penal Nacional se ha pronunciado en múltiples oportunidades respecto a algunos aspectos que necesitan interpretación, que necesita saberse qué se va a hacer en diversos momentos que se presentan en el proceso penal, pero, por supuesto, lo que ha venido ocurriendo durante todo este tiempo es que esta aplicación progresiva que empezó en Huaura en el año 2009 y luego continuó en diversas partes del país, como pueden ver ustedes en el mapa que tienen al frente, concitó, por supuesto, la atención de muchos. Es más, por ejemplo, en el Distrito Judicial de La Libertad se aplicó el nuevo código en el año 2007, y esto trajo como consecuencia que se genere una de las primeras escuelas de interpretación de la nueva normativa en la ciudad de Trujillo, conocida también por los expertos, los especialistas, como la Escuela de Trujillo, o sea, la Escuela de Aplicación del Nuevo Modelo Trujillana. Con el tiempo también se produjo algo similar en el año 2009 en Piura, y también años después en Arequipa, en el año 2000, años después de la puesta en vigor en Huaura, se puso en vigor en el año 2008 en Arequipa, y también, por supuesto, se generó una escuela que venía a ser la Escuela del Sur, que en este caso empezó a producir sus propios puntos de vista, su propia doctrina, sus pronunciamientos jurisprudenciales, su forma de interpretación del código. Ahora, el por qué empezó a implementar el código así de forma paulatina, progresiva, para muchos ha resultado siendo algo importante que se haga así. ¿Por qué? Debido a, como ustedes pueden ver en el mapa que tienen al frente, la realidad del Perú es distinta en diversas latitudes, en diversas partes del país. Por ejemplo, si nosotros tenemos un acercamiento sociológico a nuestra realidad, creo que a todos los que estamos presentes ahorita nos queda claro que la población del norte no tiene la misma formación cultural, la misma formación de identidad cultural que, por ejemplo, la población del sur del Perú. Si hablamos nosotros de los hombres y mujeres del norte, dentro de su cosmovisión, su forma
de ver el mundo es totalmente diferente, por ejemplo, a los hombres y mujeres del sur, igual a los hombres y mujeres del altiplano, igual a los hombres y mujeres, por ejemplo, del oriente del Perú, del centro del Perú. Hablar, por ejemplo, de la población que se encuentra en la selva central no es lo mismo que hablar, por ejemplo, de la población de la Sierra Norte, y no es lo mismo que hablar de las personas que, por ejemplo, vivimos en la capital. Entonces, hay diversas cosmovisiones, diversas formas de ver la organización social en nuestro país. Existen, digamos, esquemas culturales diversos, distintos, que han ocasionado que se generen en algún momento pronunciamientos jurisprudenciales acordes con cada realidad que tiene nuestro país, con cada realidad cultural, con cada realidad vinculada precisamente a la identidad de cada zona. Entonces, por ejemplo, en algún momento que estaba realizando, recuerdo una exposición en el distrito judicial de San Martín, que se encuentra en Moyobamba, se me acercó un magistrado de investigación preparatoria y me dijo, profesor, lo que usted nos explica respecto a la notificación, a la importancia de la notificación, pues es algo que suena muy bien, y por supuesto, usted tiene toda la razón, que en este caso hay que respetar el derecho a la defensa, el debido proceso. Sin embargo, aquello puede resultar siendo aplicable, por ejemplo, para efectos de lo que ocurre en la capital, de la realidad de la que usted viene. Sin embargo, aquí nosotros para notificar, el notificador sale una vez por semana, o sea, el notificador aquí en esta zona, en la región San Martín, sale una vez por semana a repartir las notificaciones y muchas veces va a lugares en donde ni siquiera se cuenta con una dirección, debido a que la notificación tiene que llevarse a un caserío, la notificación debe llevarse a un anexo, la notificación debe llevarse a un pueblo en donde ni siquiera pues hay una certeza de la ubicación domiciliaria del imputado o la ubicación domiciliaria del sujeto procesal. Entonces, usted nos habla respecto, me decía, respecto a la notificación en el domicilio establecido, teniendo el cuidado de que se tomen las previsiones del caso, pero la realidad aquí es muy diferente, la realidad aquí es muy distinta, y eso nos ha obligado, me dijo, a tomar o a realizar diversas interpretaciones que en muchos casos han generado estados de indefensión, en muchos casos han resultado siendo lesivas al debido proceso y al derecho a la defensa. Y por supuesto, ese tipo de comentarios que, por ejemplo, hacen los operadores de justicia de otras partes del Perú, distintos a Lima, tienen toda la razón. A nosotros nos queda claro, todos los que formamos parte de este grupo, nos queda claro que es más sencillo, o será siempre más sencillo, por ejemplo, ubicar el domicilio de una persona que vive en una ciudad capital de departamento, capital de provincia, capital de región, y la diferencia que puede resultar siendo el hecho de ubicar, por ejemplo, un domicilio en un lugar, digamos, inhóspito, en un lugar que se encuentra, pues, en el Perú profundo, como señalaba José María Arguedas. Entonces, cuando hablamos de implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Perú, esta se fue dando de forma paulatina, poco a poco, incorporando, según las fechas que pueden ver ustedes en el mapa, incorporando a diversas regiones, a diversos distritos judiciales, poco a poco, hasta que al final se llegó a la implementación de los 35 distritos judiciales o distritos fiscales para el Ministerio Público en el Perú. Ahora, resulta siendo importante tomar en consideración que la implementación del Código Procesal Penal ha implicado que respecto a Lima, por ejemplo,
el 30 de junio del año 2019, se produjo el Decreto Supremo 012-2019 con la finalidad de establecer la fecha de entrada en vigor de esta normativa para los 3 últimos distritos judiciales que se encontraban pendientes de implementación. Teníamos en el año 2019 al Distrito Judicial de Lima Este, que se planteaba con fecha de entrada en vigor el 1 de octubre del año 2019. Y para Lima Sur y Lima Centro se planteó como fecha de inicio de actividades el 1 de julio del año 2020. Esto, por ejemplo, significó, digamos, un intento por que se ponga ya en vigor el código, el nuevo código, a nivel nacional, cubriendo, en este caso, los distritos judiciales de Lima, Lima Este, Lima Sur y Lima Centro. Posteriormente, se produjo el Decreto Supremo 007-2020, de julio del año 2020, que señaló y que cambió esta fecha, como ustedes han podido advertir, en realidad iba a entrar en vigor esta normativa en octubre del 2019 para Lima Este y 1 de julio del 2020 para Lima Sur y Lima Centro, pero ya ocurrió que se cambió esta fecha a partir de la modificación que produjo este Decreto Supremo para el año 2020, su entrada en vigor el 1 de diciembre del año 2020 para Lima Sur y Lima Centro. Posteriormente, ¿qué fue lo que pasó? Se produjo otra modificación adicional para la entrada en vigor del código en Lima Sur el 30 de abril del año 2021 y en Lima Centro el 31 de mayo también del 2021. Cuando se produce esta modificación, no fue la última que finalmente vio la luz, sino que mereció, por supuesto, diversas modificaciones que a la larga generaron que el 15 de junio del año 2021, por fin, se implemente en el último distrito judicial del Perú, donde se realizó esta puesta en vigor de la nueva normativa, en este caso Lima Centro. Si bien es cierto, para Lima Centro y prácticamente para todos los distritos judiciales del Perú, para ciertos delitos era aplicable esta normativa, finalmente a partir del 15 de junio del año 2021 en adelante, ya finalmente se aplicó el código o se aplica el código a nivel nacional. Como ustedes advertirán en la diapositiva que les estoy mostrando, la implementación del código ha sido pues un proceso bastante largo, ha sido un proceso muy costoso, viene siendo un proceso muy costoso para el Estado, viene siendo un proceso muy, digamos, complejo desde la experiencia de Huaura a partir del 1 de julio del año 2006 hasta, por supuesto, la actual experiencia de Lima Centro desde el 15 de junio del año 2021. Muchos operadores de justicia, la ciudadanía en general, tienen, pues, por supuesto, en Lima, que es el último distrito judicial donde se ha implementado el Código Procesal Penal, tienen, por supuesto, la expectativa de que finalmente esta nueva normativa sirva precisamente para proteger a el procesado en cuanto al debido proceso, en cuanto a su derecho de defensa, y también, por supuesto, agilice los diversos procesos judiciales. Sin embargo, es una realidad con la que ustedes se van a enfrentar en el transcurso de este diplomado en cuanto a su utilidad, en cuanto a su aplicación. Cuando hablamos nosotros de aplicación entonces del nuevo modelo, estamos hablando de un espacio de tiempo que va desde el 1 de julio del año 2006 hasta el 15 de junio del año 2021. Entre el 2006 y el año 2021 han pasado muchas cosas, han habido muchos pronunciamientos, han habido muchas decisiones y por supuesto todo ello ha traído consecuencias
tal como lo vamos a exponer en esta ocasión, en esta oportunidad. Entonces, vamos a hacer una primera aproximación en cuanto a lo que significa la implementación del Código Procesal Penal. Y aquí en la diapositiva les he colocado una glosa, les he colocado un párrafo del pronunciamiento de la Corte Suprema en la casación 519-2018 Lima, del 11 de octubre del 2018, en el caso del partido político Fuerza Popular. Exactamente lo que señaló la Corte Suprema en ese momento fue lo siguiente respecto a la implementación. Indicó: la implementación del Código Procesal en forma gradual ha dado lugar a que diferentes institutos procesales regulados de forma abierta hayan tenido disímiles alcances interpretativos, colisionando con la predictibilidad de las resoluciones judiciales y afectando desde esta perspectiva el derecho a la tutela judicial efectiva. Ello porque la casuística no ha sido homogénea. De ahí que es necesario otorgar vía jurisprudencial criterios de interpretación de la norma, pues lo contrario incidiría en afectar la propia legitimidad del sistema de administración de justicia penal. ¿Qué es lo que nos decía en el año 2018, o sea, hace poco tiempo, la Corte Suprema con esto? Que el hecho de implementar el Código Procesal Penal de forma gradual ha generado que diversas instituciones procesales que han sido, digamos, regulados, digamos, de una manera que permite al operador jurídico realizar diversas interpretaciones, ha producido eso precisamente, diversos alcances interpretativos. Han habido interpretaciones que se han producido en el norte del Perú a raíz de la implementación en el norte, diversas interpretaciones que se han dado en el sur del Perú, diversas interpretaciones que se han dado en el oriente, en el altiplano, en la Sierra Central, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas interpretaciones, por supuesto, han resultado colisionando en cuanto a lo que conocemos como el derecho a la predictibilidad de las resoluciones judiciales, o sea, que la ciudadanía espera que las resoluciones judiciales en casos similares sean, por supuesto, también similares, parecidas. Si hay un pronunciamiento respecto a un caso X, un caso con estas características, lo que espera la población es que para otro caso de similares características haya un pronunciamiento también similar. Entonces, esto, por supuesto, ha traído como consecuencia que se afecte el derecho a la tutela judicial efectiva, porque muchos nos preguntábamos cómo es posible que el Tribunal del Norte se pronuncie en este sentido, el Tribunal del Sur se pronuncie en este otro sentido, el Tribunal de Lima se pronuncie en este otro sentido, y bueno, finalmente estamos ante una situación de casuística que no ha sido homogénea, como dice la Corte Suprema, pero que en este caso la Corte, el máximo tribunal del Poder Judicial, que es la Corte Suprema, ha finalmente o ha tenido la labor y sigue teniendo la labor de otorgar jurisprudencialmente criterios de interpretación que ya son de aplicación a nivel nacional. Dicho de otro modo, la implementación que les he mostrado del código conforme a el mapa que ustedes tienen al frente, que se ha producido de forma paulatina, ha producido diversas interpretaciones en diversas partes del Perú y, por supuesto, ha llegado un momento en que ya la Corte Suprema ha tenido que realizar una labor de interpretación intensa de forma tal que se busque homogeneizar esta interpretación. Como ustedes saben, la interpretación judicial permite que en este caso los operadores de justicia tengan una guía. Si tenemos, por ejemplo, instituciones procesales abiertas, lo que esperamos es que haya una interpretación que nos permita no salirnos de la norma, que nos permita cumplir con lo que establece, con lo que se establece con los principios rectores de un Estado de Derecho. Así que esta primera aproximación para efectos de entender
lo complicado que ha resultado esta implementación del Código Procesal Penal, las diversas interpretaciones que se han dado durante tanto tiempo y que por supuesto ha producido una situación que yo considero, desde mi particular punto de vista, ha generado una situación de inestabilidad, de cuestionamiento muy severo contra el Código Procesal Penal. Hay varios operadores de justicia incluso que hasta la fecha, luego de que ha pasado tanto tiempo de la implementación, no creen en el Código Procesal Penal, no creen en este nuevo esquema, precisamente por todos los inconvenientes que ha generado esta puesta en vigor de forma paulatina, de forma gradual y esta implementación progresiva. Ahora, cuando nosotros hablamos del proceso penal peruano, si yo les pregunto a ustedes acerca del proceso penal peruano, lo primero que me van a responder en cuanto a los principios sobre los cuales nuestro proceso penal se encuentra cimentado, o sea, los principios que deben ser respetados en el proceso penal peruano, lo primero que nos va a venir a la mente es, por supuesto, la normativa procesal, o sea, los códigos procesales, y en este caso, por supuesto, el Código Procesal Penal que se encuentra en vigor en estos momentos. Ahí vamos a encontrar una serie de principios del proceso penal peruano, principios que, por supuesto, resultan siendo importantes, valiosos, para efectos de interpretar y de entender los diversos institutos procesales del Código Procesal Penal. Pero esto no es suficiente. Esto no es todo. Cuando hablamos de los principios del proceso penal peruano, del Código Procesal Penal, también esto nos lleva a la aplicación de los principios que se encuentran en la Constitución Política del Perú y algo que muchas veces se olvida, algo que muchas veces se deja a un lado, y es la aplicación de los principios del proceso penal que se encuentran incorporados en los diversos tratados internacionales a los cuales se encuentra suscrito el Estado peruano. Es decir, muchas veces cometemos el error de creer que los principios del proceso penal peruano solo se encuentran en la normativa interna y olvidamos que muchos principios que guían, que alumbran al proceso penal peruano se encuentran contenidos también en los tratados internacionales. Ya aquella concepción que hemos aprendido nosotros en las aulas de la pirámide de Kelsen y el hecho de que la normativa que debemos respetar al interior del país o en nuestro país es la normativa contenida en la pirámide de Kelsen o el respeto de las fuentes del derecho que ilustran a nuestro sistema jurídico. Sin embargo, esto no es así. Hoy, en estos tiempos, en estas últimas décadas, ya la normativa internacional viene afectando a la normativa interna, o sea, a la normativa que nosotros tenemos aquí en nuestro país. A muchos, por ejemplo, les ha sorprendido que, por ejemplo, en el caso del indulto al expresidente Alberto Fujimori, haya existido, por ejemplo, un pronunciamiento de la Corte Suprema que haya decidido dejar sin efecto la aplicación de este indulto, pero sobre la base de normativa internacional, o sea, sobre la base de normativa correspondiente a tratados internacionales suscritos por el Estado peruano. Una de las características del Estado peruano en su relación con los principios del proceso penal en líneas generales es que, o una de las características clásicas de nuestro Estado, del Estado peruano, es que el Estado peruano prácticamente ha suscrito casi todos los instrumentos internacionales, todos los tratados internacionales, todos los cuerpos internacionales sobre derechos humanos. O sea, cada vez que se ha producido a nivel internacional un cuerpo normativo de protección de derechos humanos, en este caso el Perú ha sido uno de los primeros países que ha firmado estos tratados. Digamos que nuestro país, nuestro Estado,
se caracteriza por suscribir, por firmar y por incorporar en nuestra normativa a la normativa contenida en los tratados internacionales. Entonces, la aplicación de esta normativa internacional resulta de especial relevancia, conforme vamos a ver en esta sesión, para efectos de su aplicación en investigación preparatoria en diligencias preliminares. Ahora, con este concepto ya que supongo que tenemos claro, que nos invita a tomar en consideración lo que dicen también los tratados internacionales, vamos a recordar algo que hemos aprendido en nuestro curso de Derecho Procesal Penal. ¿Cuál es la estructura del proceso penal en nuestro país? Para muchos autores, para diversos especialistas, van a escuchar ustedes, por ejemplo, en este diplomado al maestro Frank Almanza, van a tener ustedes oportunidad de escuchar también al maestro Alonso Peña Cabrera, van a escuchar a otros especialistas muy reconocidos. La estructura del proceso penal en nuestro país gira en torno básicamente a 3 etapas. La primera etapa, una etapa de investigación preparatoria, la segunda, la etapa intermedia, y la tercera, la etapa del juicio oral o juzgamiento. Sin embargo, también vamos a encontrar a otros autores, a otros expertos que señalan que la estructura del proceso penal peruano consiste en 5 etapas. Primero, una investigación preliminar o diligencias preliminares, que es el término que usa el Código Procesal Penal. Segundo, la investigación preparatoria formalizada. Tercero, la etapa intermedia. Cuarto, el juicio oral. Y finalmente se habla de una quinta que viene a ser la impugnación, o sea, una quinta etapa que viene a ser la impugnación. Como ustedes saben, por un principio básico de doble instancia, por el derecho a recurrir las resoluciones judiciales, todo aquel que no esté conforme con un pronunciamiento tiene la oportunidad de acudir al superior jerárquico, y aquello para algunos especialistas constituye una etapa especial, la etapa de impugnación. Ahora, para ubicarnos mejor en esta explicación que estamos desarrollando en estos momentos, cuando hablamos de investigación preparatoria, nos estamos refiriendo a 2 subetapas o a 2 momentos distintos con características especiales, que son la investigación preliminar por un lado y en segundo lugar la investigación preparatoria formalizada, que como ustedes pueden ver en el gráfico que tienen al frente, guarda relación con esta macroetapa, con esta etapa grande, importante, valiosa, fundamental del proceso penal, que es la investigación preparatoria. ¿Qué es en lo que nos vamos a concentrar en esta oportunidad? Cuando hablamos de investigación preparatoria, entonces, estamos hablando de 2 momentos muy importantes en la investigación. Investigación preliminar, o sea, diligencias preliminares, y por supuesto esto va a traer como consecuencia, si el representante del Ministerio Público lo tiene a bien, iniciar por supuesto la investigación preparatoria formalizada. O sea, las diligencias preliminares serán aquellas donde el fiscal podrá acopiar una serie de elementos de convicción que le permitan llegar finalmente al convencimiento si es necesario o no pasar a la investigación preparatoria formalizada, o sea, pasar a la investigación que le permita preparar, por supuesto, su acusación. En la medida en que en la investigación preliminar se acopie información valiosa para efectos de probar la teoría del caso del fiscal, para efectos de probar lo que quiere el representante del Ministerio Público, se podrá pasar a la investigación preparatoria formalizada. O sea, el fiscal, a partir de la investigación preliminar, el abogado, la abogada defensores, tendrán la oportunidad en la investigación preliminar de poder reunir los elementos de convicción suficientes que convenzan al fiscal de pasar a una investigación preparatoria formalizada y, por supuesto, de acusar en su momento. Ahora, si nosotros
nos referimos a la investigación preparatoria y sobre todo a la investigación preliminar, o sea, a las diligencias preliminares. Vamos a plantearlo pues con un ejemplo muy simple, muy sencillo, para efectos de graficar cómo funciona esto. En principio, cuando nosotros hablamos de una investigación preliminar, hablamos de la noticia criminis, o sea, vamos a imaginarnos que este expositor va caminando por la calle luego de dictar esta primera sesión de este interesante diplomado. Les aseguro que les va a servir muchísimo. Al momento en que voy caminando por la calle, resulta siendo que un vehículo que anda merodeando por allí se estaciona a pocos metros por donde yo me encuentro caminando. Imaginémonos que 4 sujetos o 2 sujetos descienden de este vehículo, me amenazan con un arma de fuego y me quitan lo que llevo en mi mano. Por ejemplo, de repente un maletín con una laptop, mi equipo celular, mi billetera, en fin. O sea, soy en este caso víctima de un robo, del delito de robo. Entonces, ante eso, ¿qué opciones yo tengo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo es que yo activo a la administración de justicia? ¿De qué modo? ¿De qué manera? Tengo la opción de presentar una denuncia de parte, o sea, puedo acudir a la comisaría más cercana, a la comisaría del sector, con la finalidad de presentar mi denuncia. Y lo que voy a hacer es, me presento en la comisaría, se encuentra un efectivo policial en la entrada, por ejemplo, de la comisaría, y le voy a indicar, vengo con la finalidad de sentar una denuncia. ¿Debido a qué? Debido a que acabo de ser asaltado en tal lugar, en este sitio, y seguramente muy amablemente el efectivo policial que se encuentra en la puerta de la comisaría me va a indicar el lugar a donde debo acercarme al interior de la comisaría para poder realizar esta denuncia. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de un caso de denuncia de parte. Y como ustedes ven en el gráfico, esta denuncia de parte la estoy presentando ante la Policía Nacional. Y la Policía Nacional tiene la obligación de, una vez conocida la noticia criminis, o sea, el hecho delictivo, tiene que dar cuenta al Ministerio Público, o sea, debe dar cuenta a la Fiscalía. Debe informar a la Fiscalía, en este caso, de que se ha producido un delito. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el fiscal es el director de la investigación. Con el nuevo modelo, cuando hablamos de el fiscal, nos estamos refiriendo a aquel que dirige la investigación. Lo que no ocurría, por ejemplo, con el modelo anterior. Con el modelo anterior, el director del proceso en sí era, o el director de la investigación resultaba siendo el juez. Pero aquí, con el nuevo modelo, el director de la investigación preliminar o el director de la investigación en líneas generales viene a ser el Ministerio Público, o sea, el fiscal. Ahora, puede ser el caso, por ejemplo, que yo haya ido caminando por la calle, haya sido de repente pues intervenido por estos sujetos, por estos malhechores me hayan robado, se hayan llevado mi laptop, mi equipo celular, se hayan llevado mi billetera y me hayan dejado golpeado, tirado en la calle. Entonces por ahí de repente va pasando un vehículo policial que de repente realiza patrullaje por ahí, o de repente un vehículo del Serenazgo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De oficio, la autoridad policial, por ejemplo, va a actuar ante estas circunstancias. De oficio, en este caso, la policía, sin esperar que yo vaya hasta la comisaría a sentar la denuncia, procederá en este caso a atender, por ejemplo, esta situación que se presenta. Como que puede ser el caso de repente que este fin de semana, por ejemplo, este fin de semana, ocurra de que por ejemplo, algún alcalde, el alcalde de alguna localidad de nuestro país, ha sido encontrado, seguramente o ha sido detectado por el periodismo nacional
como que forma parte de una red de corrupción. No es novedad en nuestro país que a cada rato en las noticias nos enteremos que diversos funcionarios públicos son cabecillas o son integrantes de diversas organizaciones criminales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver este fin de semana seguramente alguna denuncia periodística en donde nos vamos a enterar que hay un alcalde que está vinculado a un tema de contrataciones públicas en donde ha utilizado su poder político, por ejemplo, para efectos de que se otorgue la buena pro o para efectos de que se otorgue algún contrato de obra a favor de una empresa vinculada, por ejemplo, a él, a este alcalde. Entonces ahí, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio Público? El Ministerio Público va a actuar de oficio. ¿Por qué? Vamos a ver casi inmediatamente, luego de que aparecen los programas dominicales esta noticia, vamos a ver un tweet, o sea, una publicación a través muchas veces de redes sociales, donde el Ministerio Público va a decir respecto al reportaje propalado en el programa tal, el Ministerio Público viene o iniciará las investigaciones correspondientes con la finalidad de esclarecer los hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Allí, por ejemplo, no será necesario que alguien presente su denuncia ante una comisaría. Tampoco será necesario que, por ejemplo, se produzca la denuncia en la misma fiscalía. El Código Procesal Penal, sépanlo ustedes, o bueno, ya ustedes seguramente conocen aquello, establece que la denuncia de parte no solamente se puede presentar ante la dependencia policial, también puede presentarse ante la fiscalía de turno. Es más, uno no tiene por qué presentar un documento escrito. En la fiscalía tienen la obligación de recibir al ciudadano, a la ciudadana, tienen la obligación de recibir a la persona humana y en este caso levantar el acta correspondiente de la denuncia que quiera presentar. Muchas veces yo me he encontrado con casos de efectivos policiales que me dicen, profesor, resulta siendo que una persona ha ido a presentar su denuncia ante el Ministerio Público, ha ido a la fiscalía de turno y en la fiscalía no le han querido recibir la denuncia, le han dicho, tiene que ir usted a la policía. Y lo que yo le digo ante eso es, oiga, aquí estamos ante un evidente caso de alguien que no quiere cumplir con sus funciones. El código en esta parte es claro y ustedes lo van a aprender en el transcurso de este diplomado. El código es claro, el Ministerio Público está en la obligación también de recibir las denuncias. Y por supuesto de elaborar el acta correspondiente, señalando todos los detalles que involucran esta denuncia. Pero cuando hablamos de la actuación de oficio, será el Ministerio Público el que desarrolle todas las acciones que se requieran para efectos de iniciar, por ejemplo, una investigación preliminar. A ver, respecto a este alcalde, lo primero que me imagino que va a realizar un fiscal es, en este caso, disponer la realización de diligencias preliminares de inicio, enviando, por ejemplo, un oficio a el programa dominical pidiéndole en este caso la información, copia del programa periodístico, seguramente de los documentos con los que se cuenta, las grabaciones en vídeo, los audios, etcétera, 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 para empezar a armar su caso. Entonces ahí nos vamos a encontrar ante una actuación de oficio. Y una tercera posibilidad es lo que se conoce como el traslado de información. O sea, cabe la posibilidad que en un proceso civil, por ejemplo, en un proceso civil, un juez civil de repente o un juez en un proceso laboral se encuentre con un caso en el que se le han presentado documentos falsos, por ejemplo. Imagínense ustedes que en un caso se hayan presentado documentos que resultan siendo evidentemente falsos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese juez civil, laboral, etcétera? Va a trasladar esa información al Ministerio Público con la finalidad de que el Ministerio Público actúe con esa información. O sea, que el fiscal, en este caso, investigue acerca de esta supuesta, por ejemplo, falsificación documentaria.
Por ejemplo, uno de los primeros casos en los que tuve oportunidad de ejercer la defensa fue, por ejemplo, en un caso de desalojo. Y mi cliente me dijo, oiga, abogado, yo cuento con los documentos que acreditan que yo he comprado el terreno del cual me pretenden desalojar. Aquí están los documentos en donde, con los cuales acredito, y me entregó una serie de recibos firmados de puño y letra, o sea, recibos elaborados a mano, que eran en realidad hojas de un cuaderno, en donde él iba pagando por partes el valor de un terreno en el distrito de Lurín, en Lima. Entonces, al momento en que esta persona iba emitiendo estos recibos de pago, iba pasando el tiempo y, por supuesto, él iba cumpliendo con el pago de sus cuotas. Entonces, al momento en que se produce el proceso de desalojo, yo lo que hago como abogado defensor es presentar esta documentación diciendo, señor juez, no estamos ante un caso de desalojo por precario, por una cuestión simple, y es que mi defendido es propietario del inmueble. Tal es así que ha adquirido ese inmueble conforme lo acredito con los siguientes recibos de pago. Por ejemplo, ¿qué pasó? Ese es un caso que llevé hace como 20 años, recuerdo como si fuera ayer. Aquí, por ejemplo, lo que pasó allí fue que la otra parte, el abogado defensor de la otra parte, o sea, del supuesto vendedor del inmueble, sostuvo que esos recibos eran falsificados. Decía, yo no reconozco esos recibos. Esos recibos yo nunca los he elaborado, yo nunca los he firmado, pese a que los recibos habían sido elaborados de puño y letra. O sea, los recibos no eran recibos los cuales solamente tenían la firma, sino que habían sido elaborados de principio a fin de puño y letra. Entonces, lo que sostuvo el abogado defensor de la otra parte es, con la finalidad de evitar el desalojo por ocupante precario, esta persona ha presentado estos documentos que son falsificados, por ejemplo, dijo, ¿no? En su momento. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el juez civil? Ante esa imputación, lo que hizo fue el traslado de la información al Ministerio Público. Envió esa información a la Fiscalía. Luego de, por supuesto, como alrededor de 3 o 4 años de proceso penal en el cual estuve involucrado en aquellos tiempos, estuve involucrado en el proceso porque también como abogado, por el hecho de haber presentado esos documentos, supuestamente estaba involucrado en la supuesta falsificación. Finalmente, el caso fue sobreseído porque nunca se pudo acreditar que eran documentos falsificados, que eran documentos fraguados, y que en realidad, por supuesto, eran documentos verdaderos. Al momento en que se hizo la pericia, se estableció con meridiana claridad que en realidad sí eran documentos producidos por esta persona, solo que era parte de su argumento de defensa. En esos tiempos, como yo desconocía algunos aspectos procesales, no me atreví, por ejemplo, a plantear una demanda de indemnización por daños y perjuicios, porque por el hecho de defender en un proceso de desalojo, tuve que hacerme cargo, por ejemplo, de un proceso penal, ¿no? Allí, por ejemplo, mis honorarios no comprendieron, por ejemplo, esa parte. Pero volviendo al tema, cuando hablamos del traslado de información, hablamos de casos como el que acabo de explicarles. Hay alguna autoridad que ha encontrado una situación supuestamente delictiva y lo que hace es trasladar esa información al Ministerio Público. Cuando la Contraloría advierte un caso de corrupción, por ejemplo, en un ministerio, en un gobierno regional, en un gobierno local, lo que hace es trasladar esa información al Ministerio Público y el Ministerio Público lo que va a hacer es una evaluación para luego pasar, por supuesto, a la investigación preliminar. Ahora, respecto a esto, una vez que el Ministerio Público tiene conocimiento acerca de la noticia criminis, ya sea, como acabo de explicar, por denuncia de parte
por una denuncia, perdón, por una actuación de oficio o por el traslado de información, lo que tendrá que hacer es disponer la apertura, entre comillas, de diligencias preliminares, o sea, el inicio de diligencias preliminares. Lo que va a hacer el Ministerio Público es iniciar una investigación. Ahora, nos vamos a acercar a nuestra primera problemática. Y la primera problemática que vamos a plantear en este diplomado es: ¿las diligencias preliminares son una etapa procesal autónoma? O sea, nos vamos a hacer esta pregunta. Hemos establecido de inicio que las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria, pero nos vamos a preguntar ahora, ¿las diligencias preliminares son en realidad una etapa procesal autónoma? Está ocurriendo lo mismo que pasó durante la vigencia del Código de Procedimientos Penales, o sea, el código anterior al que se encuentra ahora vigente, en donde existía la figura de la investigación preliminar, que era una etapa anterior, en donde estábamos hablando de una etapa prejudicial, o sea, una etapa en la que el fiscal y la policía realizaban su investigación sin intervención, por ejemplo, del juez. No como ahora que, por ejemplo, hablamos del juez de garantías o del juez de investigación preparatoria, que es el que, de algún modo, entre comillas, supervisa, observa que los operadores de justicia, como por ejemplo el fiscal, la policía, actúen respetando los derechos fundamentales y los diversos derechos protegidos por nuestro sistema de garantías. Entonces, vamos a acercarnos a esta primera problemática entendiéndolo a partir de diversos casos. ¿Qué dice la norma positiva? ¿Qué es lo que dice la normativa actual, la norma vigente? En el artículo 330, inciso 2 del Código Procesal Penal. ¿Qué señala con exactitud? Señala lo siguiente: las diligencias preliminares, o sea, lo que acabo de explicar, tienen por finalidad inmediata, o sea, por finalidad, digamos, rápida, por finalidad, digamos, urgente, realizar ¿qué cosa? Valga la redundancia, actos urgentes e inaplazables, destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y dentro de los límites de la ley asegurarlos debidamente. O sea, si nosotros leemos esta parte del Código Procesal Penal, hay algo que nos queda claro: que las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar actos urgentes e inaplazables. Y ahora vamos a entender qué qué involucra esto. ¿Y a partir de qué? De conocer esta finalidad inmediata, que es lo que dice la norma positiva. Si hablamos de actos urgentes e inaplazables, estos se realizan con la finalidad de ¿qué? De determinar en principio si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento, o sea, el fiscal ha tomado conocimiento de la existencia de diversos hechos y se tendrá que preguntar, ¿estos hechos han ocurrido? Por ejemplo, hay alguien que denuncia a otra persona por el homicidio del señor fulanito de tal. Sin embargo, el señor fulanito de tal está vivo. Entonces no podemos hablar del delito de homicidio, porque si la persona que supuestamente es la víctima se encuentra vivo, no estamos ante un caso de delito de homicidio, definitivamente. Tal vez nos encontremos ante un caso de tentativa, pero de repente puede ser o puede ocurrir que una persona es de repente denunciado por un delito que nunca ha ocurrido, como que suele pasar en innumerables ocasiones. Entonces, el fiscal realizará eso, actos urgentes e inaplazables. O sea, ¿ha ocurrido el delito? ¿En realidad los hechos han tenido lugar? ¿En realidad los hechos son delito? Vamos a determinar la delictuosidad de los hechos, dirá el fiscal. ¿Efectivamente estamos ante un delito?
Vamos a imaginarnos, una persona denuncia a otra por el delito de prostitución. Vengo a denunciar, señor fiscal, a otra persona porque viene ejerciendo la prostitución. Entonces ahí el fiscal dirá, ¿la prostitución en nuestro sistema jurídico es delito? ¿El ejercicio de la prostitución en nuestro sistema jurídico es considerado delito? Obviamente, todos ustedes lo saben, en nuestro país el ejercicio de la prostitución no es delito. Por ende, el fiscal, a partir de estos actos urgentes e inaplazables, podrá determinar si los hechos efectivamente son delictivos o si de repente, pues, son hechos que no tienen connotación criminal. Entonces, ante ese tipo de cosas, tendrá el Ministerio Público que realizar estos actos urgentes e inaplazables o los actos urgentes e inaplazables que tenga que realizar para determinar esto. ¿Qué más? Va a procurar asegurar los elementos materiales de su comisión. ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, aquí se ha producido un asesinato. Vamos a tomar todas las medidas con la finalidad de que se pueda recabar la mayor información posible. ¿Qué es lo que pasó aquí? Y por supuesto tendrá que asegurar que todo ese material que se ha utilizado para la comisión del delito esté suficientemente resguardado. Ahí entrará el tema, por ejemplo, de la cadena de custodia, que ustedes van a ver más adelante. Entrará a tallar una serie de actividades que tendrá que realizar de forma urgente y que no admite espera, o sea, inaplazables, que tendrá que realizar el fiscal. Algo también importante es el hecho de individualizar a aquellos que han cometido el delito. Podríamos estar ante caso de autores, coautores, partícipes, podríamos estar en el caso de complicidad primaria, secundaria. Entonces aquí el fiscal tendrá que individualizar a estas personas que se encuentran involucradas. Y algo también importante, tendrá la obligación, a partir de estos actos urgentes e inaplazables, el fiscal, de individualizar a los agraviados. Tendrá que verificar quiénes son los agraviados. ¿En realidad hay agraviados? El fiscal se tendrá que preguntar, ¿quiénes son los agraviados? ¿Dónde están? En realidad estas personas han sufrido agravio, en realidad estas personas son víctimas del delito, y esto es algo que tendrá que hacer a partir de estas diligencias preliminares el fiscal. Para entender mejor esto de los actos urgentes e inaplazables, estimados y estimadas participantes, voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Un ejemplo con un delito clásico, que es el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, que como ustedes saben se encuentra previsto en el artículo 274 del Código Penal. Y les pongo el caso a partir de lo que aparece en la diapositiva. La Policía Nacional del Perú interviene a Juan Ramos en la intersección de la avenida A con la calle C. Juan Ramos conducía un vehículo motorizado con evidentes signos de ebriedad. Inmediatamente Juan Ramos es conducido, ¿para qué? Para la prueba de intoxicación en sangre que muestra la presencia de alcohol. O sea, estamos aquí ante la necesidad de ¿qué? De que se haga un acto urgente e inaplazable, o sea, la extracción de sangre para dosaje etílico, o sea, un examen toxicológico. Esto quiere decir que se tendrá que establecer a partir de este acto urgente e inaplazable que viene a ser la extracción de sangre para dosaje etílico, con la finalidad de determinar, por supuesto, si es que esta persona tenía un nivel elevado o tenía un nivel que se encontraba, un nivel de alcohol que se encontraba más allá de lo permitido por la ley, para efectos de determinar el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad. Como ustedes se darán cuenta, es necesario que esta extracción de sangre para dosaje etílico tenga que realizarse de manera urgente. No es que podemos esperar horas de horas de horas para que se realice esta extracción de sangre. En realidad, la extracción de sangre tiene que realizarse ipso facto, tiene que realizarse
de forma inmediata, tiene que realizarse de forma urgente. No admite aplazamiento. No podemos esperar que siga pasando el tiempo. ¿Por qué? Por algo que ustedes saben muy bien, y es que el alcohol en la sangre con el tiempo va desvaneciéndose, como ocurre con cualquier etanol. Entonces, pasará que el alcohol se irá, en este caso, irá perdiendo sus efectos en el transcurso del tiempo. Así que será urgente y será inaplazable realizar esta diligencia de extracción de sangre para dosaje etílico. Ahora, ¿cuánto tiempo va a demandar realizar los actos urgentes e indispensables o inaplazables? ¿Cuánto tiempo va a demorar? Por supuesto que según la realidad de cada zona de nuestro país, ¿no? Hay lugares en donde yo he preguntado a los efectivos policiales que me ha tocado capacitar, le he preguntado, oiga, ¿usted cuánto tiempo demora? Ah, profesor, máximo media hora. ¿Y usted en su región cuánto tiempo demora? Una hora. ¿Usted cuánto tiempo demora? Hora y media. ¿Usted cuánto tiempo demora? 2 horas. ¿Usted cuánto tiempo demora? Máximo 4 horas, profesor. Entonces, estos actos urgentes e inaplazables, como ustedes se habrán dado cuenta, son claros. Pero de repente alguno de ustedes me dice, pero profesor, bueno, yo quisiera de repente conocer otro acto urgente e inaplazable, y por supuesto aquí se los presento. Se los presento con otro caso. Acto urgente e inaplazable. Por ejemplo, la Policía Nacional del Perú en el aeropuerto registra el equipaje del señor Rogelio López y encuentra que Rogelio López transportaba una sustancia parduzca de olor característico a pasta básica de cocaína, ¿no? Aquellos que han trabajado en estos temas de investigación criminal tienen claro cuál es el olor característico de la pasta básica de cocaína, ¿no? Tiene un olor que, digamos, para los expertos, para los especialistas, es claramente determinable solamente, pues, con el sentido del olfato. Sin embargo, lo que se hace aquí, lo que se realiza, por ejemplo, es en el aeropuerto el hecho de aplicar un reactivo, aplicar una sustancia química a esta sustancia, una vez que es detectada por los agentes de la policía en el aeropuerto. Y es el reactivo de tiocianato de cobalto. El tiocianato de cobalto va a mostrar, por ejemplo, la presencia de alcaloide de cocaína. Esto significa que nos... Esto significa que nos vamos a encontrar con la necesidad de aplicar el reactivo en principio y en segundo lugar de realizar ante el evidente delito de tráfico ilícito de drogas previsto en el artículo 296 del Código Penal, realizar las pruebas de campo, las pruebas de descarte, las pruebas de orientación de droga, por supuesto. Y esto también, como ustedes se habrán dado cuenta, por supuesto, es un acto urgente e inaplazable. O sea, es un acto que requiere necesariamente pues que se realicen estos actos. Y cuando yo he preguntado también a efectivos policiales, a integrantes del Ministerio Público en diversas partes del país, me han contestado, bueno, esas pruebas demoran tanto tiempo aquí, tanto tiempo allá, hay que realizar esto, hay que realizar el otro, y nos vamos a encontrar pues con este ejemplo claro de un acto urgente e inaplazable para el caso del tráfico ilícito de drogas. Ahora, profesor, esto ya yo lo sabía, esto me quedaba claro, ya yo sé que las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata, tal como lo dice el Código Procesal Penal, realizar estos actos urgentes e inaplazables. Eso, profesor, me queda clarísimo. Ya lo que usted me está diciendo no es nada nuevo, este es un diplomado de especialización. Yo quiero saber algo más al respecto. Y por supuesto, aquí les traigo el contenido adicional. Y es que la Corte Suprema de Justicia de la República ha señalado
a través de la casación 02-2008, la libertad del 3 de junio del 2008, lo siguiente, en cuanto a la finalidad mediata de las diligencias preliminares. En el fundamento octavo señaló lo siguiente, señalándose además a partir de una interpretación sistemática, o sea, una interpretación del sistema en sí que viene a constituir la normativa procesal penal, que esa es la razón por la cual en cada una de estas fases, diligencias preliminares e investigación preparatoria, el Código Procesal Penal prevé la posibilidad de que los justiciables y fundamentalmente el imputado puedan promover mecanismos de control de plazo de investigación que se regulan de manera diferenciada, tanto para la fase de las diligencias preliminares como para la investigación preparatoria propiamente dicha. Y tenemos aquí, obviamente, como ustedes podrán observar, que la Corte Suprema nos está diciendo que diligencias preliminares e investigación preparatoria tienen, por supuesto, una connotación especial. La fase de diligencias preliminares tiene sus características y la de investigación preparatoria propiamente dicha también. Más o menos por esos años, los jueces penales de investigación preparatoria del Distrito Judicial de La Libertad, a través del Acuerdo 2-2008, señalaron lo siguiente: los plazos de las diligencias preliminares y de la investigación preparatoria son diferentes, son distintos. El plazo de diligencias preliminares se computa del siguiente modo y el plazo de la investigación preparatoria también. Y por supuesto, estamos aquí ante un acuerdo en el que se diferencia claramente lo que son las diligencias preliminares y lo que es la investigación preparatoria. Tiempo después, ya estamos hablando del año 2011, 2012, cuando se habla de la fase de actos urgentes e inaplazables. Esta dice la Corte Superior de Justicia de Lima, a partir del pronunciamiento de la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, señala lo siguiente: la fase de actos urgentes o inaplazables, o sea, las diligencias preliminares que acabo de explicarles, del artículo 330, inciso 2 del Código Procesal Penal, no debe ser entendida en su sentido temporal, sino que debe ser interpretado en forma sistemática y teleológica. O sea, debe hacerse, dice en este caso la Sala Penal de Apelaciones, en cuanto a su ubicación en el sistema normativo y en cuanto a cuál es la finalidad última de estas diligencias, con el contenido, señala, del inciso 1 del citado numeral, donde se prescribe que el fiscal realizará diligencias preliminares de investigación para determinar si se debe formalizar la investigación preparatoria. O sea, aquí la Sala Penal de Apelaciones nos está diciendo: un momento, no solamente actos urgentes e inaplazables son desarrollados en el Código Procesal Penal, o debemos entender que la finalidad de las diligencias preliminares es realizar estos actos urgentes o inaplazables, sino que adicionalmente nosotros interpretamos, nosotros magistrados de la Sala Penal de Apelaciones especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, nosotros interpretamos que el fiscal va a realizar estas diligencias preliminares de investigación para adicionalmente determinar si va a formalizar o no investigación preparatoria, o sea, si va a pasar a la etapa siguiente. O sea, no solamente nos estamos refiriendo al contenido de la norma, nos estamos refiriendo también al hecho de que se pase a otra etapa, o sea, la interpretación que realiza la Sala Penal de Apelaciones es una interpretación, por supuesto, que va más allá del simple contenido de la norma. Y lo que le repito siempre a mis estudiantes es: no nos quedemos en el ámbito solamente de ser codigueros, o sea, de revisar lo que dice el código. ¿Por qué? Porque ya la jurisprudencia está sentando o está señalando interpretación que nosotros deberemos entender para efectos de su aplicación. De esta manera, ¿qué es lo que pasó a partir de lo que dijo la Sala Penal de Apelaciones? Señaló lo siguiente:
Si estos elementos no se configuran luego de realizar los actos de investigación preliminar, no habrá forma de formalizar la continuación de la investigación preparatoria, concluyéndose con el archivo. O sea, las diligencias preliminares no solamente son actos urgentes e inaplazables, sino que son un momento, una etapa procedimental o una etapa procesal en el que se va a determinar si la investigación se archiva, porque finalmente de repente no reúne las exigencias establecidas en el Código Procesal Penal para formalizar investigación preparatoria, o sea, para pasar a la otra etapa. Entonces aquí nosotros tendremos que acudir a lo que dijo la Corte Suprema en el año 2018, en el caso del partido político Fuerza Popular, en el caso del lavado de activos. Señaló lo siguiente en el fundamento 1.8. Los actos urgentes e inaplazables a los que hace referencia la norma procesal van ligados al propósito ulterior o finalidad mediata, de ser el caso, de formalizar investigación preparatoria, por lo que tales actos no deben ser vinculados en estricto a un sentido de temporalidad, o sea, a un sentido temporal. Lo que resulta de una interpretación sistemática y teleológica del artículo 330, incisos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Profesor, pero esto que usted nos está compartiendo, ¿cómo debemos entenderlo? De la manera como les estoy planteando en el cuadro siguiente de la diapositiva. La finalidad de las diligencias preliminares, estimados y estimadas participantes, no solamente debe ser entendida como la finalidad inmediata contenida en el artículo 330.2 del Código Procesal Penal, o sea, realizar actos urgentes e inaplazables, sino algo más, realizar la finalidad mediata. Profesor, pero la finalidad mediata no está establecida en el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal habla de la finalidad inmediata. Sí, muy bien, no está en el Código Procesal Penal, pero ha sido incorporado a partir de la interpretación que ha realizado la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema, al interpretar, ha generado normativa prácticamente adicional. Y es por eso la importancia de la jurisprudencia en nuestro sistema jurídico. La jurisprudencia en el ámbito procesal penal ha generado que se llenen vacíos que en su momento los operadores de justicia no sabían qué hacer. Esta manera de cubrir vacíos por parte de la Corte Suprema ha traído, por ejemplo, este entendimiento o esta interpretación tan interesante que prácticamente agrega a la norma una finalidad más de las diligencias preliminares, que es la finalidad mediata contenida en la casación 599-2018 Lima. ¿Cuál es? No solamente realizar actos urgentes e inaplazables, sino hay una finalidad mediata que es determinar si se formaliza la investigación preparatoria, determinar si el fiscal pasa a la siguiente etapa del proceso penal, como resultado de las diligencias investigativas, o sea, como resultado de lo que ha podido investigar, de lo que ha podido leer. Entonces, las diligencias preliminares, si bien es cierto, forman parte de la investigación preparatoria, habrá que entender que son etapas que se encuentran claramente diferenciadas y son etapas claramente independientes. Tenemos una investigación preliminar con diligencias preliminares y luego, por supuesto, una investigación preparatoria formalizada. Y para esto tendremos que preguntarnos, si es algo que se preguntan varios expertos, varios especialistas, entonces corresponde emitir una disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, porque esta ya se inició a partir de las diligencias preliminares. Será pues motivo o seguirá siendo de repente motivo de discusión. Entonces, el resumen, estimados y estimadas participantes, cuando hablamos de investigación preparatoria, hablamos de investigación preliminar, o sea, de diligencias preliminares, y también de investigación preparatoria formalizada.
pero también tendremos que preguntarnos, ¿hay una etapa de calificación de denuncia? ¿Hay un momento en que el fiscal califica la denuncia? Profesor, he revisado el Código Procesal Penal y no encuentro ningún momento de calificación de denuncia. Sin embargo, sepan ustedes, y aquellos que han trabajado en despachos fiscales, siempre hay un momento en que se califica la denuncia. Pero no está establecido en la normativa procesal penal. Claro, no está en la normativa procesal penal, pero el mismo trajín, el mismo desarrollo que han realizado los despachos fiscales han generado esta nueva etapa. O sea, a partir de una fuente del derecho importante que todos hemos estudiado cuando hemos llevado el curso de introducción al derecho. El derecho consuetudinario, la costumbre. La costumbre ha traído como consecuencia la implantación prácticamente de una nueva etapa procedimental. O sea, una etapa de calificación de denuncia, como les digo, que no se encuentra contenido en el Código Procesal Penal como tal. Ustedes busquen en el Código Procesal Penal alguna parte donde se señale que existe la etapa de calificación de denuncia y no existe. Como si, por ejemplo, vamos a encontrar en la normativa puertorriqueña, como vamos a encontrar en la normativa de Costa Rica, en la normativa, por ejemplo, argentina, en la normativa chilena, en la normativa colombiana. Sin embargo, en nuestro país no contamos con esta etapa de calificación de denuncia y tendremos que preguntarnos, si bien es cierto, en los despachos fiscales se califica antes de la investigación preliminar o antes de las diligencias preliminares una denuncia, ¿podríamos estar hablando de una nueva etapa? Esto que acabo de plantearles no es algo que a mí se me ha ocurrido, no es algo que a este docente simplemente pues se haya amanecido con ganas de cuestionar algo porque a él le parece, sino porque hay diversos antecedentes producidos en diversos pronunciamientos, sobre todo del Ministerio Público. Un clásico, por ejemplo, para mí, un clásico es el artículo que elaboró en el año 2017 el conocido fiscal José Domingo Pérez Gómez, cuando señaló que a nivel de la práctica fiscal se han habilitado actuaciones previas anteriores a las mismas diligencias preliminares para recabar actuaciones indiscutiblemente urgentes e inmediatas para calificar la denuncia y determinar si se inicia la investigación preliminar o se archiva el caso. Varios de ustedes estarán sorprendidos y me dirán, oiga, profesor, y eso es algo que no está previsto en el código. ¿Cómo lo va a decir José Domingo Pérez Gómez? Pueden ustedes buscarlo, se encuentra, el artículo se encuentra colgado en la web del Ministerio de Justicia y van a encontrar ustedes que este contenido es total y absolutamente cierto. Lo dice un fiscal reconocido en nuestro país. A nivel de la práctica fiscal se han habilitado actuaciones previas, o sea, esta etapa de calificación de denuncia sí existe. No es que al docente que en estos momentos se esté exponiendo se le ha ocurrido. No es que ha amanecido iluminado y dice, vamos a crear una nueva etapa. No, efectivamente, sí hay una etapa anterior. Una etapa que no está prevista en la legislación. Una etapa, como dice el fiscal Pérez Gómez, de actuaciones previas, anteriores a las diligencias preliminares, que no están en la normativa. ¿Para qué? Para recabar actuaciones indiscutiblemente urgentes e inmediatas para calificar la denuncia y determinar si se inicia la investigación preliminar o se archiva el caso. Entonces, ya en otro caso, la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha desarrollado, por ejemplo, este tema de las actuaciones previas, señalando que son actos que en este caso se realizan antes de que empiece en sí la investigación preliminar o las diligencias preliminares. Entonces, hay, digamos, un sustento a lo que dice Pérez Gómez. Por lo tanto,
antes de la investigación preliminar, o sea, antes de las diligencias preliminares, el cuadrito que ven ustedes en medio, existen, por supuesto, actuaciones previas para calificar una denuncia. Una etapa que no aparece en nuestra legislación, que no tiene sustento positivo, pero que la costumbre que genera la vorágine, el trajín, el día a día de los despachos fiscales, ellos se han visto en la necesidad de incorporar esta nueva, entre comillas, etapa, esta etapa que no está prevista en el código, que no se encuentra establecida en el código, del cual la jurisprudencia tiene mucho temor de tocar, por supuesto, pero que es una realidad en la que vivimos. Vamos a pasar entonces, ya para culminar esta segunda parte de nuestra exposición, vamos a tratar la segunda problemática. El problema de los niveles de sospecha en las diligencias preliminares y, por supuesto, el tema de la imputación necesaria. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la sospecha, partimos por el hecho de que el fiscal, según el artículo 329, inciso 1 del Código Procesal Penal, inicia los actos de investigación cuando tiene conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito. ¿Qué significa esto? Y lo tienen ustedes en rojo aquí al frente. Que el fiscal inicia actos de investigación a partir de la simple sospecha. Reitero, el fiscal inicia actos de investigación a partir de la simple sospecha de la comisión de un hecho que probablemente constituya delito. O sea, basta para un fiscal para iniciar actos de investigación la simple sospecha. Y por supuesto, va a promover, porque si ustedes advierten en el texto que tienen al frente, no dice podrá promover, sino dice promueve, o sea, hay una norma imperativa ahí que dice promueve la investigación de oficio o a petición de los denunciantes. Entonces, el tema de la sospecha ha sido desarrollado a partir de lo que señala la sentencia plenaria casatoria 1/2017, CIJ-433, acerca de los alcances del delito de lavado de activos y otros del 11 de octubre del año 2017, en la cual las salas permanente y transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República estableció 4 niveles de sospechas. 4 niveles de sospecha en nuestro país. O sea, la interpretación judicial ha señalado 4 niveles de sospecha. El nivel de sospecha A, que se aplica para las diligencias preliminares, el nivel de sospecha B, que se aplica para la investigación preparatoria, el nivel de sospecha C, que se aplica para la acusación, y el nivel de sospecha D, que se aplica para la prisión preventiva. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre estos niveles de sospecha? ¿Cómo se come esto? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo entenderlo? Aquí yo les he preparado un gráfico para poderlo entender de una manera práctica. Lo tienen ustedes aquí al frente. Si hablamos de investigación preliminar, estamos hablando de lo que les acabo de explicar. El fiscal inicia su investigación a partir de una sospecha inicial, a partir de una sospecha simple, o lo que algunos autores convienen en señalar como sospecha inicial simple, o sea, la sospecha de tipo A. Luego, ¿cuándo es que decide el fiscal, luego de que ha hecho su investigación preliminar, luego de las diligencias urgentes e inaplazables, pasa a la investigación preparatoria formalizada? Cuando ya se encuentra el fiscal ante la sospecha reveladora, o sea, ya el fiscal como que luego de la investigación preliminar ya tiene claros los hechos, ya no es una sospecha simple, es una sospecha que se encuentra revelada a partir de los elementos de convicción acumulados. Luego va a pasar a la etapa intermedia, o sea, va a pasar a acusar. Luego de la investigación preparatoria va, por ejemplo, a acusar. Y en la etapa intermedia tendrá ya no que contar con una sospecha reveladora, sino con una sospecha suficiente, o sea, con una sospecha que en este caso se encuentre suficientemente
digamos, establecida, suficientemente completa, suficientemente, digamos, elaborada. ¿Por qué? Porque para que el fiscal elabore una acusación es que el tema ya lo tiene claro. Ya la sospecha no es una sospecha inicial, no es una sospecha que por ahí tiene algunos atisbos que nos permiten establecer una situación especial. No, estamos hablando de una sospecha suficiente y por ese motivo decide acusar. Por ese motivo, ante el juez de la investigación preparatoria en la etapa intermedia, dice: señor juez, yo acuso, yo debo acusar, yo acuso. ¿Por qué? Porque definitivamente aquí se ha cometido un delito y eso me queda claro. Para mí, la sospecha es suficiente. Sin embargo, para la prisión preventiva, estamos ante un nivel de sospecha de tipo D, o sea, ante una sospecha grave, o sea, ante una sospecha, digamos, superlativa, una sospecha que va más allá de la sospecha suficiente. Y para la condena, por supuesto, estamos ante un caso de que se descarta la duda razonable para que el fiscal tenga claro de ir o de plantear que se condene a alguien, es que está descartando cualquier duda. Porque como ustedes saben, nuestra Constitución ha previsto que la duda favorece al reo. Así que si el fiscal no tiene duda alguna, pasa precisamente a descartar toda duda razonable. Y esto es lo que vamos a encontrar a partir de lo que dice el primer pleno jurisdiccional casatorio de las salas permanente y transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Entonces, nos vamos a encontrar con 4 niveles de intensidad de la imputación, 4 niveles que nos van a decir qué tan intensa tiene que ser la imputación. La primera, la sospecha inicial simple. Desde esta perspectiva, dice el artículo 329 del Código Procesal Penal, para incoar, o sea, para iniciar diligencias preliminares, el fiscal solo precisa la posibilidad de la comisión de un hecho delictivo. Es posible, el Ministerio Público realiza ahí un juicio de posibilidad y se preguntará, ¿es posible que se haya cometido un hecho delictivo? Sí. Entonces estamos ante una sospecha inicial simple. La sospecha reveladora, ¿cuál viene a ser? Que para disponer la investigación preparatoria, los elementos de convicción deben ser razonables y se descarta pues ya vagas indicaciones, sospechas livianas. Ya estamos hablando de una sospecha que viene acompañada de elementos de convicción. Se han realizado diversas diligencias y las diligencias apuntan a que efectivamente se ha cometido el delito, a que efectivamente estamos ante la comisión de un delito. Luego estaremos ante la sospecha suficiente. ¿Por qué? Porque el fiscal ya para acusar y para que pasemos al auto de enjuiciamiento, en la evaluación del hecho, necesariamente nos vamos a encontrar con elementos de convicción que ya no nos permiten señalar que el delito se revela, o sea, que el delito se muestra, sino que estamos ante un caso de probabilidad de condena. O sea, ya la sospecha no es inicial simple, no es reveladora, es una sospecha suficiente. ¿Suficiente para qué? Suficiente para condenar al imputado. Entonces, ese es el nivel de intensidad de la imputación C. Sin embargo, tenemos el nivel máximo, o sea, el nivel o intensidad de la imputación, que es la sospecha grave, que para estos efectos el fiscal ordenará, el fiscal requerirá un mandato de prisión preventiva del juez, o sea, el fiscal sustentará ante el juez en una audiencia en requerimiento de prisión preventiva, sustentará que hay un alto grado de probabilidad de que el imputado ha cometido el hecho y por eso le pedirá al juez que ordene la prisión preventiva del imputado. ¿Por qué? Porque ha encontrado que se encuentran todos los presupuestos de punibilidad y de perseguibilidad, o sea, existe un alto grado de probabilidad de que el imputado sea condenado. Entonces, para nosotros,
entender que el fiscal se encuentra ante una sospecha grave, será indispensable entender también que el mandato de prisión preventiva debe contener un alto grado de probabilidad de que el imputado efectivamente ha cometido el hecho punible y de que los presupuestos de punibilidad y perseguibilidad se cumplen. Ahora, ya estos niveles de la imputación o estos niveles de sospecha, poco a poco, la Corte Suprema ha venido intentando establecer una nueva forma de poder entender esto a partir de la aplicación de lo que se conoce como los estándares para la convicción judicial, que, digamos, es algo que todavía se encuentra en desarrollo para efectos de poder entender mejor cuándo es que, por ejemplo, se plantea una prisión preventiva y cuándo, por supuesto, nos encontramos ante un caso de peligro de fuga. Ya el Pleno Jurisdiccional del año 2019, el 11º Pleno Jurisdiccional Supremo Penal del año 2019, ha planteado la prisión preventiva y los supuestos para esto. Y ha señalado algo muy interesante, y es que en el fundamento 14, segundo párrafo del Acuerdo Plenario 01-2019, señala lo siguiente. En cuanto a la prisión preventiva, priva de libertad personal al imputado, la tutela de ese derecho fundamental de máxima importancia en una sociedad democrática requiere de la presencia de sospechas vehementes o fuertes, esto es, graves y fundadas, como estatuye el artículo 269 literal A del Código Procesal Penal. Esto quiere decir que cuando nosotros hablamos de un nivel de sospecha para que se ordene una prisión preventiva, estamos hablando no de una sospecha simple, no de algo que nos parece, no de algo que de repente por ahí puede venir acompañado de algunos elementos de convicción, no. Estamos hablando de una sospecha vehemente, estamos hablando de una sospecha fuerte, estamos hablando de una sospecha pétrea, o sea que prácticamente no admite la posibilidad de que nos encontremos ante una situación en la que podamos de repente comprender de que hay la posibilidad de que no se haya cometido de repente el delito. Estamos ante la presencia de una sospecha fuerte, con elementos de convicción graves y fundados. Elementos de convicción que deben ser tan fuertes o deben tener tal intensidad que van a ameritar, por supuesto, que van a ameritar el hecho de que no se realice, el hecho de que se vulnere un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad. Para que un juez ordene la vulneración del derecho a la libertad a partir de una prisión preventiva, nos vamos a encontrar, por supuesto, ante un caso de sospecha vehemente o fuerte. Ahora, hay muchos cuestionamientos respecto a esto, porque se ordenan muchas prisiones preventivas en las que definitivamente no hay una sospecha vehemente o fuerte. Se ordenan prisiones preventivas en las cuales no existe pues esta sospecha grave y fundada. Entonces ahí es que los abogados defensores tenemos la oportunidad de cuestionar con mucha severidad diversos requerimientos formulados por integrantes del Ministerio Público, lo cual por supuesto trae como consecuencia una serie de situaciones en las que la población, la ciudadanía, cuestiona, por supuesto, la actuación del Ministerio Público. Ya en este plenario, en el fundamento 14, segundo párrafo, señala lo siguiente la Corte Suprema. El Estatuto Procesal Penal, o sea, el Código Procesal Penal Nacional, no admite para estos efectos las sospechas simples, las sospechas reveladoras o las sospechas suficientes, que son para iniciar diligencias preliminares,
promover la acción penal o inculpar formalmente a un investigado y acusar o enjuiciar a un imputado, respectivamente. La ley rituaria reclama un mayor nivel de acreditación para, por supuesto, para la prisión preventiva, desde lo que nuestro Código Procesal Penal denomina bajo el término genérico de elementos de convicción. Esto es resultado probatorio desde las reglas de la sana crítica judicial. Y dice lo siguiente también la Sala de Apelaciones de Lima, a partir del pronunciamiento de la Cuarta Sala Penal Liquidadora en el caso Cunturhuasi. Esta protección al derecho de defensa que asiste a todo imputado sujeto de proceso tiene también reconocimiento en los tratados internacionales a los que el Estado peruano está adherido. Tenemos así que la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8 de garantías judiciales, inciso 2, literal B, señala el derecho a la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, disposición legal que nuestro derecho nacional ya alcanza la etapa preliminar, o sea que ya en nuestro país, si nos encontramos en diligencias preliminares, ya el inculpado, o sea, el imputado, tiene el derecho de saber cuáles son los hechos que se le están imputando, los hechos delictivos imputados. Entonces, esto implica que también en la etapa de diligencias preliminares exista la necesidad de considerar lo que señala el profesor Francisco Celis Mendoza Aima respecto a las diligencias preliminares, o sea, la necesidad de que se entienda la imputación necesaria en la investigación preliminar. Lo que viene ocurriendo como cuestionamiento es que en algunas oportunidades el Ministerio Público establece a quién investiga, o sea, identifica con claridad quién es la persona imputada. Muchos de ustedes dirán, pues, profesor, lo más lógico es que el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, establezca quién es el imputado identificado. Sin embargo, hay muchos casos que, por supuesto, el Ministerio Público tiene esa atribución. Hay muchos casos en que el Ministerio Público realiza investigaciones contra los que resulten responsables. Les voy a poner un caso, ¿no? Vamos a ponernos en el hipotético caso que un funcionario público es imputado de un delito de corrupción de funcionarios, digamos, a partir de un programa periodístico que aparece en televisión, hace serias imputaciones contra un funcionario público inmerso en arreglos, en supuestos arreglos para efectos de contrataciones públicas. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Por ejemplo, el Ministerio Público va a iniciar investigación. Pero el Ministerio Público lo que viene haciendo en muchos casos es realizar una apertura de diligencias preliminares contra los que resultan responsables. Si nosotros, al momento en que vemos el programa periodístico, advertimos quién es el funcionario cuestionado, creo que a todos nos queda claro que ese funcionario tendrá el derecho de ejercer su derecho a la defensa, tendrá el derecho de poder conocer cuáles son los temas objeto de imputación, cuáles son los hechos, perdón, objeto de imputación. Entonces, el Ministerio Público, al momento de abrir diligencias preliminares contra los que resulten responsables, todavía no incorporará formalmente como investigado a esta persona. Y que nos encontraremos ahí con el caso de que no procederá el apersonamiento porque simplemente el sujeto no se encuentra como parte de la investigación, no es parte en el proceso penal, no procederá la posibilidad de revisar el expediente, o perdón, la carpeta fiscal. No se podrá revisar la carpeta fiscal, ¿por qué? Porque en realidad se está investigando a los que resultan responsables y no se ha establecido que el imputado está identificado. Pero, profesor, si en el informe periodístico es claro y ya sabemos quién es el funcionario, entonces aquí nos encontraremos pues ante una situación muy evidentemente compleja, ¿no? Nos preguntaremos allí
¿Procede tutela de derechos? ¿Podremos plantear un habeas corpus por la demora? En absoluto, no. Simplemente, ¿por qué? Porque el imputado no estará identificado para el Ministerio Público. Recién cuando el Ministerio Público decida involucrar al imputado y lo identifique, recién procederá el apersonamiento al proceso. Podremos los abogados defensores solicitar copias certificadas, podremos tener acceso al expediente, a la investigación, podremos plantear una tutela de derechos, podremos plantear un habeas corpus por la demora, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos encontraremos ante una tercera problemática, y la pregunta será, ¿el plazo de las diligencias preliminares resulta siendo suficiente? Y para eso será necesario que revisemos lo que dice el Código Procesal Penal en su artículo 334, inciso 2, y que señala lo siguiente: el plazo de las diligencias preliminares, conforme al artículo 3, es de 60 días. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. De la simple lectura de esta norma, vamos a llegar a la conclusión de que el fiscal puede fijar un plazo distinto a estos 60 días de diligencias preliminares que señala el artículo 334, inciso 2 del Código Procesal Penal. Pero aquí hay que tomar en cuenta que el plazo de diligencias preliminares está sujeto al derecho que tenemos todas las personas a ser juzgados en un plazo razonable. O sea, que todos tenemos derecho a ser juzgados sin que existan dilaciones indebidas, o sea, sin que se extienda el tiempo. Imagínense ustedes lo que es el hecho de que una persona sea sometida a un proceso penal y que el tiempo pase y pasen los años y pase y siga pasando el tiempo sin que una persona sea finalmente declarada culpable o inocente. Allí, por ejemplo, hay que tomar en cuenta lo que dice la Constitución Política del Perú en el artículo 139, inciso 3, lo que dice el Tratado Internacional, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, inciso 3e, lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8, inciso 1, y lo que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Geniel Lacayo y Suárez Rosero, en los que se trata este tema del plazo razonable. Y también, por supuesto, habrá que acudir a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en cuanto al plazo razonable, en dos sentencias clásicas de esta institución procesal. El plazo razonable ha sido desarrollado a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Walter Chacón Málaga, el caso del general Chacón, que estuvo sometido a 8 años de proceso penal en primera instancia. Aquí el general Chacón planteó pues su habeas corpus porque ya habían transcurrido 8 años de proceso penal y él seguía siendo, en este caso, seguía siendo, se encontraba sujeto a un proceso penal durante 8 años. Entonces, muchos se preguntaron hasta ese momento si era justo o no, al margen de que fuera culpable o inocente, si era justo o no el hecho de que una persona esté 8 años sometido a un proceso penal sin que haya un pronunciamiento siquiera en primera instancia. Entonces, aquí el Tribunal Constitucional declaró fundado en parte la demanda al haberse acreditado la vulneración al plazo razonable y dispuso el Tribunal Constitucional que la sala excluya a el general Chacón por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, porque el Estado peruano, el Ministerio Público, había tenido ya 8 años, y también, por supuesto, el Poder Judicial había tenido 8 años para sancionarlo, sin embargo, seguía pasando el tiempo y no había sido sancionado. A partir de esta experiencia, otro general, Julio Salazar Monroe, dijo, si eso ha pasado con el general Chacón,
yo también voy a plantear lo mismo. Y es más, en el caso de Chacón, él estaba sometido a 8 años de proceso penal. Yo estoy sometido a 9 años de proceso penal. Entonces, tiene que pasarme lo mismo que ha pasado con el general Chacón. Sin embargo, a él no le fue tan bien, porque el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda porque se había acreditado la vulneración del derecho al plazo razonable, pero en este caso el Tribunal Constitucional decidió no dejar en impunidad, por ejemplo, el caso, no dejar en impunidad los hechos, y ordenó a la primera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima que decida sobre la situación jurídica del demandante en un plazo de 60 días. Entonces, el Tribunal Constitucional se pronunció respecto a este plazo razonable. Ahora, la Corte Suprema, en la Casación 2-2008, La Libertad, se pronunció en el fundamento 12º, señalando lo siguiente: la fase de diligencias preliminares no podría, en la hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria. Y ahí es que tendremos nosotros que preguntarnos, ¿cuál es el plazo de investigación de la investigación preparatoria formalizada? El plazo es de 120 días naturales, que pueden ser prorrogados hasta por un máximo de 60 días naturales. Para investigaciones complejas, el plazo de la investigación puede ser de 8 meses. Y para el caso de delitos cometidos por supuestos integrantes de organizaciones criminales, el plazo puede ser de 36 meses. Y la prórroga, o sea, por igual plazo, debe concederla el juez. Estamos hablando de 36 meses, o sea, cuando estamos hablando de organizaciones criminales, estamos hablando hasta de 3 años de investigación y que puede prorrogarse hasta 3 años más a partir de que así lo conceda el juez. O sea, solamente para investigación preparatoria formalizada estamos hablando de la posibilidad de una investigación preparatoria formalizada de 6 años en los casos de investigación de organizaciones criminales. Entonces, la Corte Suprema, a partir de la casación 144-2012 ANCASH, estableció como plazo máximo de diligencias preliminares 120 días, sin lugar a prórroga, para investigaciones de delitos, de delitos en el ámbito, digamos, de delitos comunes. En cambio, para efectos de diligencias preliminares en investigaciones complejas, ha establecido un plazo de 8 meses, sin prórroga. Esto trajo como consecuencia que tiempo después, en el 2018, a partir de la casación 599-2018 del caso del partido político Fuerza Popular por lavado de activos, señaló la Corte Suprema en el fundamento 1.8. Categorizar lo urgente y necesario solo un mínimo de tiempo limita la actuación fiscal, afecta su rol investigativo y el principio de derecho de seguridad jurídica. Para esto, como hemos nosotros establecido ya anteriormente en esta exposición, las diligencias preliminares tienen una finalidad inmediata, o sea, realizar actos urgentes o inaplazables. Y esto nos debe llevar al convencimiento de que, aun cuando ha señalado la Corte Suprema, aun cuando el plazo se encuentre vencido, dentro del plazo previsto como plazo máximo, es posible ampliar el plazo de diligencias preliminares. Finalmente, la Corte Suprema, a partir de esta casación 599-2018, estableció lo que hasta este momento se encuentra en vigor. El plazo máximo de diligencias preliminares para casos que se tramitan en el ámbito, digamos, ordinario para delitos comunes, tenemos 120 días. Para investigaciones complejas, 8 meses sin prórroga. Y para diligencias preliminares de investigación de delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales, 36 meses sin prórroga. O sea, dicho de otro modo, una persona que es imputada por el delito de organización criminal, tranquilamente en nuestro país
está sujeto a el plazo máximo de diligencias preliminares de 36 meses, o sea, de 3 años. Ustedes súmenle los 6 años de investigación preparatoria. En resumen, tenemos que en nuestro país una persona que es sometida a investigación por organización criminal puede estar tranquilamente sometida a 9 años de investigación, tanto a partir de 6 años de diligencia, 3 años de diligencias preliminares y 6 años de de investigación preparatoria. En líneas generales, hablamos de en total de 9 años. O sea, ustedes han asistido en estos últimos tiempos a el caso de diversos políticos que se encuentran investigados y ustedes se preguntan cuándo va a haber sanción. Pasa un año, pasa otro año, pasa otro año. Bueno, en este curso están aprendiendo ustedes que una persona que es imputado por el delito de organización criminal en nuestro país tranquilamente puede ser sometida a 9 años de investigación sin que exista todavía un pronunciamiento de primera instancia. Eso se encuentra establecido y por supuesto la ciudadanía se encuentra sumamente preocupada ante esa situación. ¿Será justo que una persona sea sometida a 9 años de investigación? ¿Será correcto entender aquello? Algunos dirán, sí, profesor, por supuesto, los corruptos, los integrantes de organizaciones criminales, si tienen que ser sometidos a 9 años de investigación, está bien, y si deben ser sometidos a 20 años de investigación, está bien. Sin embargo, el plazo razonable es el que debemos tomar en consideración. ¿Debido a qué? A que el plazo razonable es algo a lo que debemos de atender absolutamente todos. Y vamos a concluir entonces esta presentación. Les agradezco en principio el hecho de que hayan estado conectados a esta primera sesión. Vamos a concluir señalando lo siguiente respecto a las diligencias preliminares que forman parte de la investigación preparatoria. Concluimos que las diligencias preliminares en nuestro país se han constituido en una etapa autónoma e independiente. Es más, tal como les he expresado, se ha generado una etapa nueva, ¿no? Una etapa de calificación de denuncias, una etapa de actuaciones previas conforme viene desarrollándose en diversos despachos fiscales. Por otro lado, tenemos que el Pleno Jurisdiccional Supremo del año 2019 ha establecido diversos niveles de sospecha para cada etapa del proceso penal, lo cual ha sido ratificado por los últimos pronunciamientos jurisprudenciales. Estos niveles de sospecha que tienen ustedes en el material que les está proporcionando Justicia y Derecho, será interesante para seguramente por ahí elaborar una investigación de mayor aliento. Y finalmente concluimos que los plazos en la investigación preliminar responden a criterios establecidos por la jurisprudencia. Reitero, de acuerdo a lo que hemos explicado en esta sesión, que tanto la Corte Suprema de Justicia de la República como la Corte Superior de Justicia especializada en delitos de crimen organizado, de corrupción de funcionarios o la antigua Sala Penal Nacional, en nuestro país marcan la pauta jurisprudencial a nivel, por supuesto, nacional. ¿Debido a qué? A que, dado que diversos institutos procesales han sido legislados de forma abierta, han dejado la posibilidad de diversos alcances interpretativos. Entonces, ya la Corte Suprema se está pronunciando en diversos casos, motivo por el cual finalmente resulta siendo de especial relevancia el hecho de tomar en consideración estos pronunciamientos. Pronunciamientos que, por supuesto, resultan siendo importantes para entender mejor lo que es el derecho procesal penal. En resumidas cuentas, no basta con leer el Código Procesal Penal,
No basta con atender lo que dice la norma escrita, ya es necesario acudir a lo que dice la jurisprudencia. Y en los distintos temas que van a ustedes a manejar en este diplomado, van a tener ustedes oportunidad de aprender acerca de diversos temas de suma relevancia e importancia en estos tiempos. Quiero agradecer a Justicia y Derecho la oportunidad que me han dado de poder transmitirles un poco de estos conocimientos para efectos de que ustedes puedan tomarlos en consideración seguramente para efectos de su aprendizaje. Si hubiera alguna duda o consulta, yo me encuentro atento a cualquiera de sus planteamientos, y si no, por supuesto, van a tener ustedes la oportunidad de escuchar a diversos expositores y, por supuesto, aprender de diversos temas. Muchísimas gracias a todos por su atención.